César Vallejo trasciende mucho más allá de sus versos, sino que se adentra en su activa participación en la política, convirtiéndose en un referente para aquellos que buscan entender su legado en su totalidad, por lo que explicaremos su recorrido político, analizando sus ideales, su participación en movimientos sociales y su visión de la realidad, revelando así una faceta poco conocida, pero sumamente relevante de este ícono, poeta peruano y gran político. César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los mayores poetas, por no decir el mejor del siglo XX, nació un 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad. Provenía de una familia con raíces indígenas y españolas. Sus padres fueron Vallejo Benítez Francisco de Paula y Mendoza Gurrionero María de los Santos. Nuestro popular poeta y filósofo César Vallejo tuvo una vida muy dura y difícil, donde experimentó diferentes situaciones laborales. Trabajó en la Hacienda Roma, donde presenció la explotación de los trabajadores agrarios. Esta experiencia marcó su conciencia política y estética, donde este tomó una decisión significativa al renunciar irrevocablemente a su puesto de cajero en la Hacienda Roma. Aunque no era partidario, su acción tenía un carácter izquierdista y marcó el inicio de su conciencia política. Sin embargo, fue una persona perseverante. Ingresó a la UNT, la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó de bachiller, una tesis con el romanticismo en la poesía castellana. En 1920 fue encarcelado injustamente en Trujillo por disturbios políticos. A pesar de la falta de pruebas, enfrentó un complicado proceso judicial. Su experiencia en prisión influyó en su obra maestra Trilce. Tras ser liberado en 1921, continuó enfrentando acusaciones falsas y finalmente emigró a Francia en 1923. César Vallejo, el renombrado poeta peruano, presentaba problemas con su economía y corría el riesgo de ser nuevamente apresado. Emigró a Europa en 1923. Recorrió diversas ciudades, incluyendo Berlín, Madrid, Budapest, Bruselas, Moscú y París. En la ciudad del amor, contrajo matrimonio con Georgette Philippard, de nacionalidad francesa. Fundó la revista París Poema. En París es donde conoció a muchos grandes artistas, pero durante su viaje a Europa viajó a Perú y publicó la segunda edición de su influyente poemario Trilce. Luego viajó a Rusia y creó obras como El Tungsteno y Paco Yunque. Se unió al Partido Comunista Español durante la Guerra Civil Española. Vallejo vivió momentos difíciles en París. A pesar de ello, recaudó dinero para la causa republicana y regresó a París. Continuó su lucha en la ilegalidad. Además, el poeta se interesó por el marxismo, lo cual lo llevó a diferentes viajes a la Unión Soviética e incluso a ser expulsado de Francia. Su estancia en Europa permitió que él escribiera en diferentes periódicos de América Latina y España. También editó la revista La Semana Parisina. Vallejo tenía una clara posición sobre la función de hombre de prensa, no la de periodista académico y sensiblero, sino de una profunda convicción e identificación de las causas nobles y populares. Era la suya una palabra sencilla, cálida y humana, volcada a la vida comunitaria, mediante la cual el artista, lo mismo que el hombre de ciencia o el pensador, busca la verdad para iluminar. Durante los 4 años que César Vallejo pasó en Trujillo, su participación en el Grupo Norte fue muy productiva e importante para su desarrollo como poeta. Este grupo, compuesto por artistas intelectuales y líderes políticos como Antenor Orrego y Alcides Espelucín, rompió con la escena cultural peruana establecida. Aunque influenciados por el modernismo, adoptaron una visión renovadora para liberar el pensamiento y dar voz a los sentimientos en poesía y política. Las tertulias en Trujillo fomentaron el desarrollo intelectual y artístico de sus miembros. A pesar de las críticas de la élite intelectual de Lima y Trujillo, el legado del Grupo Norte dejó una marca duradera en la cultura peruana. Alrededor de 1927, Vallejo asume el marxismo como una vía para intentar una organización de una sociedad más justa por la experiencia que él vivió en Perú y que los trabajos que él realizó donde vivenció la dura explotación que recibían los trabajadores. Pero antes de que él se decidiera por la ideología marxista, Vallejo lo demostró en el año 1919 con sus primeras obras como Los Heraldos Negros y Trilce, 1922,
donde expresó el dolor humano sin una postura ideológica clara. Una vez estando en París, se unió a los círculos marxistas, lo que transformó su visión ideológica, lo que más adelante lo llevó a escribir su novela El Tuxteno, donde narra con un lenguaje realista el sufrimiento y la rebeldía de los obreros de un asentamiento minero en el Perú, y donde también surgen dos grandes poemarios de España, Parta de mí ese cáliz, 1937, y Poemas Humanos, 1939, para profundizar su activismo y su legado como autor comprometido con la justicia social. César Vallejo, el célebre poeta peruano, no solo dejó un legado literario inmortal, sino que también se convirtió en una figura clave en la lucha política de su tiempo. Durante la Guerra Civil Española, su voz resonó con fuerza en la defensa de la Segunda República y en la condena del régimen franquista. Exiliado en París, Vallejo se convirtió en un ferviente defensor de la causa republicana. A través de sus escritos, denunció la brutalidad del fascismo y expresó su solidaridad con los combatientes republicanos. Su obra, España, aparta de mi cáliz, es un testimonio desgarrador de su dolor y su indignación ante la tragedia que vivía España. En sus poemas, Vallejo capturó el sufrimiento y la resistencia de un pueblo enfrentando a la tiranía. A pesar de su muerte temprana en 1938, antes de la guerra llegara a su fin, el impacto político de Vallejo perduró. Su legado ha inspirado a generaciones de artistas y activistas a utilizar el arte como herramienta de protesta y resistencia. La figura de César Vallejo sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en el mundo hispanohablante y más allá. Su legado trasciende las fronteras de la literatura, convirtiéndose en un emblema de la resistencia humana ante la adversidad política y la violencia. César Vallejo nos dejó no solo un poema, sino un llamado a la acción. Su vida y obra nos recuerdan que el arte y la literatura tienen el poder de enfrentar la opresión y de inspirar cambios profundos en la sociedad. Vallejo, un poeta cuyo compromiso y pasión siguen vivos en cada verso, nos invita a seguir luchando por un mundo más justo. El tiempo que César Vallejo estuvo vivo le fue suficiente para dejar en sus poemas el testimonio de su lucha, no solo con las palabras, sino de aquellas que libró por alcanzar la tarea esencial de cada gran poeta. Ese intento de humanizarlo todo, ese combate interminable por darle al mundo un espíritu más fraterno.